al Señor. Solamente Dios puede hacer tales cosas, ¿no? Él es el que está haciendo todo esto. Ninguno de nosotros llevamos algún crédito por lo que está sucediendo. El Señor es el Todopoderoso y Él es el que se manifiesta en gran poder y hoy esperamos de Él. Amén. Ok, bueno, pues entonces déjenme quito de medio el resumen de lo que fue la semana pasada. Déjenme leo los versículos. Los versículos de la semana pasada fueron el 11 y el 12 del capítulo 5. Y dicen así, del 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Sí, para empezar, el testimonio de Dios, sí, es que nos dio vida eterna, pero dice, y esta vida está en su Hijo. Entonces, Él testifica del Hijo, sí, Él dio vida eterna y testifica que en el Hijo está la vida eterna. Dice en el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Palabras, como hemos dicho, blanco y negro, muerte y vida, verdad, mentira. Si Dios es súper claro, no hay forma de escaparnos. De repente me han hecho algún comentario que yo soy un poco rudo o que voy muy directo, que no lo digo con más despacito, sí. Pero si Dios lo dice así, ¿cómo lo voy a decir yo? Yo no voy a corregir a Dios, hermanos de mi corazón, de verdad se los prometo que no. El Señor dice, si no tienes a Jesús, su Hijo, entonces no tienes vida eterna. ¿Qué le vamos a arreglar ahí? ¿Qué vamos a ponerle? Cuando es el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios. Y si tú crees en otro Jesús que no es el Hijo de Dios, pues entonces, buena suerte en el infierno. Ahí me saludas a los que se han ido ahí, ¿no? Pero bueno, ese es el resumen. Yo puse acá de esto. El único Dios que existe, el Todopoderoso, garantiza que Él nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, quien también es Dios, igual que Él. Pues sin Jesús no hay salvación. No importa quién seas, si no crees así, si no es de denominaciones, no es de mi iglesia cree esto o mi iglesia cree aquello. Si no tienes a Jesús como el Hijo de Dios, quien murió por ti, resucitó por ti y está sentado con toda la potestad del Padre, si no tienes a este Jesús de la Biblia, entonces, déjame te digo así bien clarito, no tienes salvación. Y eso es terrible si eres una persona de fe o eres una persona religiosa. Si no tienes a Jesús, no tienes salvación, punto y aparte. Ahora, qué glorioso es el Señor que nos da el versículo 13. El versículo 13. Se los voy a leer desde ahorita para que vayamos familiarizándonos con este versículo. Porque este versículo para mí es uno de los más gloriosos que hay en la Biblia, porque le quitan todo lo que le sobra al pensamiento del hombre. ¿Okay? Dice en el versículo 13 solito, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice la palabra clave de todo el estudio, para que sepáis, no para que imaginéis, para que penséis, o para que lo que sea veis, pero para que sepas, completo, entero, que entiendas, que comprendas, que tienes vida eterna. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Esto es para que continúes creyendo, porque lo que empezaste, esto es creer en Él, te asegura, te garantiza, Dios lo hace. Sí, Dios lo hace. Te garantiza que en Él tienes vida eterna. Les pregunto, ¿no es eso maravilloso? ¿No es eso lo que queremos oír realmente? Sí, que Dios nos asegure que creyendo en Él tenemos vida eterna y que sepamos eso. Que sepamos eso. Es glorioso. Es glorioso. Vamos a seguir de la introducción a lo que es el versículo 13. Yo puse acá el propósito de Primera de Juan es que el lector vaya analizando y haciendo una lista de las verdades que Dios ha declarado de Él y de Jesús, su Hijo, de su palabra y su sangre, del perdón para vida eterna, si analicemos todo eso, y luego dando evidencia en la nueva vida sin pecar. Vamos a analizar cómo se ve el Hijo de Dios de acuerdo a Dios. La primera carta de Juan expresa cómo se ve el que ha nacido de nuevo. Primeramente dice, el que cree en Jesús, si crees que Jesús es el Cristo, si tú crees que Jesús es divino, entonces has nacido de Dios. Sí. Ahora, si has nacido de Dios,
Entonces la carta de Juan expresa, sí, que el Hijo de Dios no miente, no peca, ama a los demás, no ama al mundo. Sí, da cosas. La carta de Juan te da un norte, te da una dirección. O sea, no nomás puedes decir yo soy hijo de Dios y luego no sabe nadie cómo viven los hijos de Dios. No es así. Aquí en esta carta de Juan nos ha explicado cómo se ve de acuerdo a Dios el Hijo de Dios, el salvo, el que tiene vida eterna. Y eso es increíble. Sí, porque ahora sabes cómo Dios, qué espera del que tiene vida eterna. Entonces, aquí no podemos gerrarle, yo también soy hijo de Dios y luego vives en pecado. Estás junto con tu pareja. O mientes con todos tus dientes todos los días. O chismeas sin parar. O hablas mal del hermano o la hermana. Sí, o te gustan las cosas del mundo. No puedes dejar de ser como antes eras. O nunca has dejado de ser así. Y todo esto hace, digamos que va fabricando lo que el Hijo de Dios es y lo que el Hijo de Dios no es. El que tiene vida eterna vive así. Dice, Dios quiere que nos amemos unos a otros porque creemos en Él. Esa fue la introducción, el título de la carta, del estudio en resumen, ¿qué quiere decirnos Dios con todo esto? Bueno, es tan sencillo, salvación segura por fe en Jesús. Salvación segura por fe en Jesús. Sí, Jesús dijo, el que me ama, cumple mis mandamientos. Entonces, y luego también dijo, por sus frutos los conocerán. O sea, es que no puedes nacer otra vez. Okay, no puedes decir que has nacido otra vez si tu vida no da testimonio de eso. Si no hay evidencia de eso, puedes decir lo que quieras, pero Dios ve tu corazón, Él sabe quién eres, Él te conoce. Estábamos hablando hace rato déjenles digo de quién estábamos hablando. Estaba hablando con la esposa de Rosco, mi hermanita, y estábamos hablando de Rosco. En un momento, y estábamos diciendo cómo es que Rosco, sin decir que él es un cristiano genuino, se le nota. Se te nota, hermano Rosco. No tienes que decírmelo. Sí, ahora, también puedo decir eso mismo de muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Sí, no necesitan ustedes de levantar la mano y decir, yo soy un cristiano genuino, porque yo los conozco, porque nos conocemos unos a otros. Sí, ahora, de que yo los conozca porque ustedes me dicen o por lo que yo he visto es una cosa y es importante, pero que Dios nos conozca a nosotros, esa es otra más importante. Sí, porque el único juez que tenemos es Dios. El que nos va a dejar entrar al cielo no es Él. Entonces, qué maravilla el Señor pone aquí que dice que el que cree en el Hijo de Dios sabe que tiene vida eterna y luego vive de esa forma. Vive como el que sabe que tiene vida eterna. Yo creo, hermanos, y les voy a decir algo antes de empezar el estudio. Yo sé que de repente eso nos puede caer en la cabeza y decir, ay, entonces yo he fallado aquí, yo he fallado allá. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Porque nosotros, en Cristo, alcanzamos perfección. No importa quién seas y no importa qué digas, no importa la gente cómo te vea, digamos que seas el menor de los cristianos, el más chiquito como yo, no, el que apenas pasó de panzazo a ser cristiano. Todavía soy igual de cristiano que el apóstol Pablo, porque la meta del cristiano es Jesús. Si tú estás en Jesús, si Jesús es tu Señor, si es en Él que tienes vida eterna, entonces el área en donde un cristiano tiene que estar se llena, porque ahora solamente es el que está, el que cree, el que vive en Jesús. Todos los pecados y todas las faltas y tus luchas se encierran en creer en el Hijo de Dios, y luego tienes vida eterna. Y de eso se va a tratar todo el estudio. De eso vamos a hablar en todo el estudio. El mapa del estudio del versículo 13, un solo versículo, lo resumí y dice así: estas cosas os he escrito. Y vamos a ver cuáles son esas cosas. Toda la carta pero el testimonio de Dios
es más poderoso que todo. Creer en Jesús te garantiza vida eterna continua para continuar creyendo. Sí, lo que dije en todo este rato es esto mismo. Sí, toda la carta nos anuncia cómo vivir en Cristo, pero Dios, el Padre, testifica que la vida eterna está en el Hijo. Entonces, sí cuentan nuestras obras, Dios quiere que cambiemos y Dios nos enseña cómo es que tiene que ser el Hijo de Dios. Sí, pero al final de cuentas, todo eso se resume en que estés en Cristo. En que en el Hijo es en donde Dios te dio la vida eterna. Él es el que pagó tu culpa porque tú no podías, porque no podíamos, ¿sí? Y ahora en Él tenemos vida eterna. Y así comenzamos, glorioso Dios nuestro, Padre celestial, Dios maravilloso, único, verdadero, eterno, gloriosísimo, verdadero, altísimo, Señor, en quien podemos confiar, de quien dependemos, a quien acudimos, en quien encontramos la salvación, la vida eterna, el consuelo, nuestro refugio, quien lucha nuestras batallas, quien las gana por nosotros. Es en ti en quien confiamos, Señor. Dirige este estudio, capacítanos, edifícanos. Permite, Señor, que hoy crezcamos, que hoy seamos impactados por tu palabra y transformados a unos que te agradan. Y que en Jesús sabemos que tenemos vida eterna. Sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, versículo 13 de la primera carta de Juan, capítulo 5, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ay. Acá está. No me estoy escondiendo, ¿eh? Un momentito, es que anda sin lentes no veo dónde están mis lentes. Ahí va. Yo puse acá, descubramos la vida eterna. Sí, la primera pregunta sería: estas cosas os he escrito a vosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros. Dijimos toda la carta voy a resumir toda la carta en algunos versículos y puse acá en el versículo 1 y 2 del primer capítulo. Dice: Jesús es el verbo de vida que estaba con el Padre, pero ha venido a darnos vida eterna. Una clase de que voy a decir qué dicen los versículos, no los voy a leer para pasárnoslo rápido, ¿no? Ese sería el punto. Voy a hacer una clase de resumen de lo que es toda la carta que hemos estado estudiando. Y el primeros dos versículos dicen eso. Si Jesús es el verbo de vida que estaba con el Padre, pero ha venido a darnos vida eterna. ¿Okay? Eso dice en versículo 1 y 2. Versículo 1 del capítulo 2 dice: si caemos en pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. También en el capítulo 2 se habló del mandamiento de amarnos unos a otros y de no amar al mundo. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Aun cuando Jesús regrese, lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, dice la Biblia en ese versículo, el versículo 2 del capítulo 3. En el capítulo 4, en el verso 8, dice: Dios es amor. Los falsos hermanos, sí, es terrible, fíjate bien, los falsos, Pablo dice que estuvo en persecución, en luchas, vimos el domingo eso, lo dice entre falsos hermanos, dice que estuvo entre judíos y entre gentiles, pero entre falsos hermanos, yo creo que nosotros tenemos que, no ser esos falsos hermanos, no podemos criticar a nadie, ni saber quién es falso o no, pero sí podemos nosotros investigarnos, analizarnos y decirle a Dios, como dijo el rey David: Señor, investígame, analízame, ¿sí? Y encuentra si en mí hay camino de perversidad y ahora guíame en el camino eterno. Hermanos, eso sí podemos hacer. Sí, criticar a los demás, no sabemos sus corazones, no sabemos sus luchas, pero encontrar que nosotros somos los que podemos cambiar, eso tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en eso, en que el Señor venga y escudriñe nuestros corazones. Hay que pedirle eso porque Él nos va a hacer ver las cosas verdaderas, las cosas reales, lo que realmente somos. Él sí nos conoce, tenemos que amarlo. Capítulo 5, versículo 1, creer que Jesús es Dios, te hace nacer de Dios, te da vida eterna, que Dios nos da por creer en Jesús. Hasta aquí, fíjate nomás, hasta aquí toda la carta ha manifestado, ¿sí?,
que en Jesús tenemos vida eterna y luego nos dice cómo vivir, qué creer y qué no. Es decir, no amar al mundo, acuérdate de eso. Pero luego dice, oh hermanos de mi corazón, toda la carta es maravillosa, pero permítanme decirles que las cosas que fueron escritas para los que han creído son las dichas en el contexto inmediato. ¿Qué estoy diciendo esto aquí? ¿Qué dije aquí? Toda la carta habla, esas son todas las cosas que se han escrito. Sí, pero el contexto inmediato, que es el testimonio que Dios dio, que dijo, yo voy a dar vida eterna a todos los hombres y esta vida está en Jesús. En Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios da vida eterna, pero luego explica, da testimonio que en el Hijo ahí está la vida eterna, en el Hijo de Dios. Todo el que crea en el Hijo de Dios, este tiene la vida eterna. Toda la carta nos habla de cómo ser cristianos, de cómo vivir como hijos de Dios. Sí, pero el testimonio, el contexto inmediato, que es el testimonio del Padre. Imagínate, si, como dijimos, si ya no le vas a creer al Padre, entonces lo vas a hacer el mentiroso. Si tú no le crees lo que dice el Padre, entonces tú, quien eres una pulga piojenta, ¿quieres decir que Dios miente? Si tú no le crees al testimonio que Dios da, hermanos de mi corazón, perdón lo que dije, pero así me siento yo, eso es lo que es. Si nosotros somos bien chiquitos, somos polvo, dice el Señor. Sí, y luego nosotros queremos poner a juicio lo que Dios dice. Todos los demás, todos los apóstoles y la gente que conocemos, estos pastores inteligentes y sabios en los cuales creemos, todo está bien. Pero dudar de ellos también está bien, ¿sí? Cuando no están pegados a la palabra. Pero cuando dudas de lo que el Padre expresa en su poder, da testimonio del Hijo y dice que en el Hijo está la vida eterna, no creer eso, como ya dijimos, eso es terrible. Esa es una ofensa contra Dios y tú estás como parado del valiente de la lotería, así, enfrente de Dios, levantándole la mano. ¿Qué es eso? Si no, el hombre no puede hacer eso si quiere ir al cielo. Amén. Esto es, hermanitos preciosos, lo que realmente debe de pararnos en seco y caer de rodillas, como hizo Pablo, cuando la luz de Dios lo cubrió en el camino de Damasco. Sí, hay algo, esto que dije es, pero lo vamos a extender. Lo que nos debe digamos que vamos en la vida, pero lo que nos debe de hacer parar, detenernos, voltear a ver nuestra realidad, caer al suelo y adorar a Dios, es parecido, debe de ser. Sí, cuando dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, si el Hijo os liberare, serán verdaderamente libres. Entonces, cuando oigas la verdad, no puedes seguir viviendo como si no hubieras oído la verdad. Tienes que cambiar. Pablo cambió en el camino de Damasco. Dice en Hechos de los Apóstoles 9, del 4 al 6. Dice, y cayendo en tierra, Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, que obviamente es Pablo. Dice, ¿por qué me persigues? Imagínate, una luz incandescente llega y lo para allí, y luego se oye una voz. Primero una luz y luego una voz. Y luego la voz le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Es una luz y no hay nadie, y Pablo viene con gente y luego se oye una voz que le dice, cuando Pablo dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús. ¿Tú crees que alguien más que no sea Dios puede ser eso, hermanos? O sea, ¿tú crees que un ángel va a venir? No tiene la autoridad. Dios no le dijo, Dios no le ha dado la autoridad a ningún ángel, mucho menos a algún apóstol. ¿Qué esperanza que se le haya dado a un humano normal de venir y aparecer así enfrente de todos con una luz increíble y luego decir, ¿por qué me persigues a mí, Pablo? ¿Por qué estás persiguiendo a los cristianos y llevándolos de la ropa a la cárcel, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo el Señor,
dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esto es que está un aguijón y luego tú quieres darle topes como si tú fueras el chivo a un aguijón. Sí, tu fuerza no es nada, no importa si seas un toro gigantesco, un búfalo, si está un piconón así bien fuerte, bien picudo y vas a darle topes a ese pico, ¿qué va a pasar contigo? Obviamente te vas a morir, ¿sí o no? Fíjate nomás qué lógica Dios le dijo a Pablo. Pablo, ¿quién te crees? Eres muy fuerte, eres importante, crees que tienes autoridad. ¿Por qué quieres darle topes a una estaca? Y luego dice, Pablo, que ya estaba dice ahí, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dice Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, cuando oyó la voz del cielo, la voz que rodeó esta luz y que le dijo que él era Jesús, Pablo inmediatamente hizo su determinación de abandonar la vida que llevaba, de abandonar la autoridad de jefe que tenía, de jefe de personas, a ir a traer a los otros cristianos a la cárcel. Cambió. Pablo le entregó su vida a Cristo allí mismo. ¿Por qué? Pues porque entendió inmediatamente que Jesús es Dios, porque si no, no podía hacer lo que estaba haciendo. Así de sencillo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cómo tú le digas, pero yo creo que tenemos que tomar eso en consideración para hacer esto nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime a dónde quieres que vaya, que haga. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo puse acá, desde ahí Pablo creyó en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí, de la misma manera, el lector o nosotros, ahorita los que escuchamos, debe dar una vuelta en forma de U y arrepentirse de sus pecados, pues no hay alguien mayor que Dios. Y aquí es Dios mismo el que asegura que en Jesús encontramos vida eterna. Sí, si nosotros no hacemos lo que Pablo hizo cuando escuchó la voz, ahorita, si nosotros no hacemos ahorita eso, cuando oímos que el Padre dice que Él nos quiere dar vida eterna y que la vida eterna está en Jesús, y no lo hacemos, entonces Dios tiene derecho de decirnos que no merecemos el cielo, porque sin Jesús no hay cielo. O sea, es tan sencillo como eso, de eso estamos hablando. ¿Sí? Si Jesús no es Dios, no es tu Dios, no es tu Señor, entonces no puedes entrar al cielo. Ahora, que si Jesús es Dios y crees en Él, entonces tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Las cosas de las que aquí se refiere, si esas cosas que ha hablado, es el testimonio de Dios, que está desde el versículo 9 al versículo 12, no los voy a leer, pero si no creemos lo que Dios confirma, entonces no creeremos nunca en nada más. ¿Sí? Este sería la vara, ¿no? Sí, la meta, eso sería el ejemplo. Si no le creemos a Dios, entonces, ¿por qué le vamos a creer a alguien más? No tendría razón. Todos los hombres mentimos. Todos los hombres hablamos por conveniencia. Dios no miente y lo único que le conviene a Él que nosotros vayamos al cielo. Esa es su lucha en toda la Biblia. Ese es su tema, digamos. Entonces, si no le crees a Dios, entonces, ¿a quién le vamos a creer? Esas palabras escritas aquí tienen como único propósito que el que sea que cree en el nombre del Hijo de Dios por el testimonio del Padre hacia su Hijo, no puede pasar la vida entre tener salvación y no entender. Una persona que entiende que Jesús es Dios y que en Él tiene salvación, porque Dios el Padre dice que en Él está la vida eterna, este no puede seguir entre seré salvo, no lo sé, puede ser, tal vez, como dijo Capulina. Hermanos, si usted entiende ahorita que la vida eterna está en Jesús y usted tiene a Jesús, entonces regocíjese, párese y brinque en una pata lo que falta del fin de semana, porque usted es salvo y porque usted tiene vida eterna. Y esto es maravilloso, porque ahora ya lo sabe. Dice ahí que para que sepas.
Uno que ha sido salvo por creer en Jesús, por fe, tiene como fundamento garantizado la promesa de Dios, quien garantiza que es Jesús en quien tiene usted vida eterna. Eso dice 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Les diré algo que simplemente me llenó de gozo al meditar en esta revelación de parte de Dios mismo. Pensando en todo esto, meditando en todo esto, hubo algo que me llenó de gozo, y es esto. En su evangelio, Juan escribió movido por el Espíritu Santo con un muy claro propósito. Esto es, voy a hacer una clase de distinción, ¿ok? En el evangelio de Juan, Juan es el que escribió estas cartas. Pero en el evangelio de Juan, o Dios, el Espíritu Santo, le da a Juan un propósito. Y esto es que todas las personas que no creían en el Hijo de Dios, ahora crean en el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Sí, eso dice en el testimonio. Cuando Juan termina su carta, ahí dice, sí, todo eso se ha escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Uno que no creía, lees el evangelio de Juan y ahora entiende eso. Este es el Hijo de Dios. No creía nada, pero ahora creo. Déjate digo. Ese testimonio es el de que una persona del común, esto es, una persona no salva, un natural, como lo nombra la Biblia, conociera quién es el Señor y qué hizo, y entendiera que Jesús es Dios, y que en la persona de Cristo murió en la cruz, pagando así el pecado de todos los hombres que crean. Esto es, va a creer que Jesús es Dios y que muriendo en la cruz, Dios murió por tus pecados y te dio vida eterna. Bueno, eso era en el evangelio. En la primera carta de Juan, o sea, esta en la que estamos viendo, sí, aunque las dos incluyen las dos cosas, el propósito del evangelio era de que una persona que no creía, crea. En la carta estamos hablando de una persona que cree. Aquí dice, para los que creían en el nombre del Hijo de Dios. Sí, no es que no creías y ahora vas a empezar a creer. Ahora, que nunca habías oído, pues entonces empieza a creer. Sí, pero la carta tiene un propósito. Y la carta va escrita a los creyentes. A los que ya son creyentes, a los salvos. Y les dice cómo vivir en salvación. Sí, el evangelio te trajo de no creer a creer. La carta te trae de creer en creer más, en la seguridad de que tú eres hijo de Dios y que tienes vida eterna. ¿Se entiende eso? Eso es increíble, la verdad se los prometo que cuando lo vi dije, wow, qué belleza. Sí, esto nos corresponde a nosotros que estamos aquí, a usted que está allí. Sí, este es para el creyente, para afinarnos, para limpiarnos, para pulirnos, para agradar a Dios y sabernos salvos. ¿Qué es eso? Es lo que dice allí. Saber que tenemos vida eterna y esa vida está en Jesús. Wow. El propósito es muy claro en la carta de Juan. El que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, de naturaleza divina, y porque ahora conoce cuánto lo ama Dios, ha determinado en su corazón amar a los demás, sí, lo que dice la carta, en especial a los que como también son salvos. También entendió que si no está en la Biblia, lo que sea es falso. Sí, porque eso es lo que confirma la carta de Juan, amar a los demás. Y si la Biblia no dice, entonces es falso. Tanta gente que se mete en problemas, o que esta carta de Enoch no está en la Biblia. Alguien la quitó. ¿Por qué no la pusieron? ¿Qué nos esconde en Dios? Sí, esas personas son las que no tienen confianza en Dios. Sí, por eso es el gran problema. Están diciendo que Dios nos quiere engañar, que nos quiere. Sí, lo que el diablo le dijo a Eva. Cuando Eva le dijo, es que Dios dice que si comemos de este árbol vamos a morir. Y el diablo, no te creas, no van a morir. Es que Él no quiere que. Sí, el mismo estrategia del diablo en el Edén es la misma estrategia que tiene ahorita. Dios nos está escondiendo algo. Es que Él no quiere que tengamos eso. ¿Qué no podemos confiar simplemente en Dios? ¿Qué no podemos decir? Esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios está completa porque el mensaje es creer en Él, creer en el Hijo, porque en el Hijo está la vida eterna. A eso no le falta nada. A eso no le falta, está completo. Si tú lo crees, tienes vida eterna. No hay más que querer. Sí, no hay más que buscar. No hay más que desear. Todo eso es lo único que tenías que saber.
Si no está en la Biblia, es falso, pues la voz del diablo que manipula al mundo entero está fuera de la Biblia. Hermanos míos, por favor, pongan atención a estas dos cosas. Una, encontrarte por primera vez con Jesús y recibirlo en tu corazón. Él es Dios. Entiende, Él es Dios el que te salva. Dos, vivir la vida nueva, continuar creyendo, amar, obedecer, no pecar, apartarte de personas que no les interesa la verdad y así estorban a tu crecimiento. Confiar en la palabra de Dios, creer lo que el Señor garantiza, que es que en Jesús hay salvación porque en Él Dios puso la vida eterna. Sí, dos cosas: recibir a Jesús y luego mantenerte en Jesús, mantenerte creyendo en Jesús. Primera carta de Juan, ¿qué versículo tan bello es este? ¿Okay? Primera carta de Juan, capítulo 5, pero luego el versículo 20, que también vamos a llegar enseguida, pero ahí te va lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjate bien lo que dice acá. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Espíritu Santo, hermanitos de mi corazón, en la carta de Juan, quiere que los que hemos creído tengamos la seguridad de salvación por creer en Jesús, Hijo de Dios. Yo me he entristecido, mi persona se ha entristecido en gran manera cuando alguno que caminaba con nosotros hubo tomado la decisión de irse de aquí. ¿Sí? En el transcurso de 10 años que llevo pastoreando la iglesia, sí, ha habido personas que vienen, a veces han estado aquí poquito tiempo, a veces han estado más tiempo, sí, y luego han dejado la iglesia, pero para irse a alguna secta. Sí, y yo he peleado con ellos y les he dicho, y me he sentado con ellos a decirles, esa es una secta, no creas así. Ellos te quieren manipular, pero se olvidan de lo que dice la Biblia y luego creen lo que dicen los hermanos. Hubo una persona que me dijo, no, es que me hablan todos los días para orar conmigo. Obviamente que yo que quisiera, yo también quisiera orar con ustedes todos los días, ¿verdad? Pero ahí te va. Y ya lo he dicho otras veces, si yo me paro en la entrada de la iglesia y le digo a ustedes, hoy me fue bien, para que sigan viniendo les voy a dar $20 al que vaya entrando. Les aseguro que el día que no les dé, me van a llamar ratero. Van a decir, ¿por qué no me está dando? Ahora, ¿qué tal si les doy $50? ¿Vendrían todos? ¿Para siempre? Y cuando no tenga, ¿qué? ¿No van a venir? Sí, porque de mí no depende, ese es el punto. Sí, yo no voy a traer a nadie a la iglesia ni los voy a mantener aquí, no puedo. Yo sí quisiera, pero no puedo. Ha habido gente que me dice, no, es que me fui para allá porque aquí oraban todos los días, me hablaban por teléfono 2, 3 hermanos y hermanas a orar conmigo. Y yo les digo, sí, pero ellos creen esto. O sea, ellos creen que estas cosas que son un error. Sí, pero oran conmigo. Sí, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Sí, pero oran conmigo. Y aquí no me están orando. Hubo alguien que me dijo, es que allá me dan dinero. Allá sí le daban dinero. Porque ocupaba no sé qué cosa, una operación. Y aquí no. Aquí no tenemos dinero. Aquí somos gente pobre. Aquí dependemos de Dios. Y esa persona me dijo, no, es que allá hay un fondo. Y allá me dan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sí quisiera haber sacado dinero, pero nomás traía como $5 en la bolsa y era bien poquito para esta persona. Se los prometo que no estoy mintiendo, esto ha pasado. Eso ha pasado en el transcurso de 10 años. A otras personas que no los convencí que Jesús era Dios. Ya he platicado con ustedes de esa persona. O de gente así. Sí, y se fueron. No nomás se fueron de la congregación, que eso me duele, pero se fueron a una secta que me duele mucho más, que es angustioso. Se fueron donde no está el Señor, en donde no tienen la palabra de Dios como fundamento de su fe. Eso es terrible. Puse acá. Unos que caminaban con nosotros han tomado la decisión de irse de aquí. Y luego me he dado cuenta que se congregan en una secta, que no creen que Jesús es Dios, o que pierden el enfoque de la salvación por gracia. Sí, muchos pierden el enfoque de la salvación por gracia porque quieren hacer obras.
Dice, y ahora se preocupan por guardar reglas y por guardar dietas que les obliga la iglesia. Y creen que en la distinción entre un día y otro, de adorar, si digamos ellos ya dicen, si tú adoras a Dios el martes y el miércoles, pero no el jueves y el viernes, te vas a ir al infierno. Si lo adoras en sábado, te vas al cielo. Si lo adoras en domingo, te vas al infierno. ¿Han oído eso? ¿No? Bueno, ni para qué nombrar el nombre, ¿no? Estamos en público aquí, luego les digo. Gente cree que la distinción entre un día y otro hace la diferencia entre salvo y no salvo. Y eso es terrible. Eso es terrible. Eso no dice la Biblia. Punto y aparte. Yo adoro a Dios todos los días sin parar. Cada día adoro a Dios, el Dios de mi salvación. A Él. Y si un día no lo adoro, Él sabe que lo adoro. Si un día se me pasa, todavía lo adoro. ¿Sabían eso? Para adorar a Dios se halla, hermanos, una cosa es no creer, pero comenzar a confiar en Dios. Una persona que comienza a ver la verdad, si luego está creciendo en la verdad, esa es una cosa. Y como vas creciendo en el conocimiento de la verdad, dice, pero otra cosa muy diferente es dejar la verdad y creer en las mentiras del hombre y del diablo. Yo no sé qué decir cuando una persona ya, la Biblia habla de eso. Dice Pedro, donde dice que ya habías conocido la verdad, pero luego te dejaste engañar por los mentirosos, ¿sí? Y ahora eres como el perro que se come su propio vómito. ¿Sí lo han oído? No estoy peleando a nadie. Dice que alguien que se ha lavado y luego va y se ensucia otra vez. Ahí dice que una puerca va y se mete al lodo otra vez. Es feísimo. No puede ser que conozcas la verdad y luego la deseches. La verdad es de que nunca la recibiste, la verdad. Nunca fue tuya la verdad, por eso es que la dejaste. Eso dice la Biblia. Todo eso quiere evitar el apóstol Juan. En sí, el Espíritu Santo quiere evitar que alguien que conozca la verdad la deje. Aquí dice, si tú crees en el Hijo de Dios, ten toda la seguridad que eres salvo. Y sigue creyendo en el Hijo de Dios. Si se fijan en el enfoque que estoy diciendo, sí, Dios quiere que si tú crees en el Hijo de Dios, nunca lo dejes, porque tienes completa seguridad de que le perteneces a Dios, de que tienes vida eterna, porque Jesús es tu Señor, porque Jesús es tu Dios. No puedes abandonarlo. ¿Quién va a dejar a Dios? Si en Él tienes vida eterna, en nadie más. ¿Por qué? ¿Qué locura de hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Aún yo conozco gente que lo ha hecho. Obviamente lo comparto porque es terrible. Es algo que no puede ser. Yo lo único que puedo decir con toda seguridad es que el que ha hecho eso nunca ha sido salvo. Nunca ha tenido el compromiso, ni el compromiso con Dios, ni el gozo de ser de Dios. Entonces, esta carta, esta noche, usted y yo estamos conociendo que somos de Dios y que en Él completamente saber, entender que tenemos vida eterna. Conocer, saber que tenemos vida eterna. Esto quiere evitar Juan. Pues si ya han creído, entonces conoce, ahí va, conoces a Dios, quieres más de Dios, lees más la Biblia, crees más. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir más y más de Cristo es ganancia, dice allá. Sí, porque una vez que tú tienes a Jesús, no hay vuelta de hoja, no lo puedes desechar de tu vida. Si no lo habías pensado así, entiendo, no puedes. Si ya ganaste, ¿por qué te quieres regresar? Si ya lo tienes, ahora fue por gracia, Dios te lo regaló, ya es tuyo. ¿Cómo puedes abandonarlo? Sí, es ilógico. Solamente lo hace el que no lo tiene, el que no lo sabe. Por eso es tan importante este versículo. Porque si tú lo tienes, porque si tú lo sabes, es así, imposible de que lo dejes. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Ahí va. De ninguna manera depende la salvación del hombre. Porque imagínate, cuando una persona llega a Dios porque cree que es salvo, porque cree que por obras llegó a ser salvo, porque era muy bueno, porque era muy santo, o porque si el hombre cree que en él está la salvación, ahí te va, yo puse acá.
Porque imagínate que en un día bueno eres salvo, pero en un mal día no sabes si eres salvo. Entonces no puede depender de ti la salvación. Pero si crees lo que dice el Padre y dependes de Jesús para vida eterna, por lo que Jesús hizo en la cruz, entonces todos los días puedes saber con certeza que eres salvo. Amén. Si tu salvación depende de Jesús y de lo que Él hizo, ¿cómo la puedes perder? Lo voy a repetir. Si de ti depende la salvación, un día bueno, un día malo, ahí está, ahí depende si la pierdes o la agarras. Pero si la salvación depende de Dios, que en Jesús te dio vida eterna, quien murió en la cruz por ti y te dio la salvación, ¿cómo la puedes perder? Si dependes de Él, si es de la salvación que te dio, depende de Él, no de ti. Gózalo, disfrútalo. Y así por siempre. Nuestra realidad eterna no puede ser con base a suposiciones o a una esperanza hueca y deseos sin fundamento, sino en hechos probados, en la verdad y en el testimonio de Dios. Pedro dice que Pedro dice que no sigue cuentitos, dice él eso. Ahorita voy a leer lo que dice. Sino que Pedro dice que él mismo experimentó en la transfiguración de Jesús cuando Jesús fue iluminado y fue transformado en su estado divino y eterno y sus ojos lo vieron. Pedro dice eso, aquí, ahí va. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Una persona que vio a Jesús transformarse de un hombre a un brillo como de sol, su cara y su cuerpo, sí, enfrente de sus ojos, y aún estaba Elías, bueno, ahí estaba Moisés y Elías, sí, y Pedro estaba ahí viendo, observando esas cosas. Pedro dice, no estamos contándole a ustedes fábulas, yo lo vi, Él es Dios. ¿No está diciendo eso? Sí, su majestad estaba allá. Cuando los apóstoles lo adoraron, la Biblia menciona unas cuantas veces. Cuando paró la tempestad, cuando Pedro caminó en el agua, que se devolvieron a la barca, y luego fueron y lo adoraron. Jesús es Dios. Ahora, si tú crees esto, entiende, conoce que eres salvo, que tienes vida eterna. Disfrútalo. La Biblia dice, nuestro Señor Jesús, en Juan 8:32, esto es Jesús hablando, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia dice que en el día en que Dios juzgará, habrá ahí personas que creyendo cosas falsas serán rechazadas. Es importante que creamos y practiquemos lo que Dios dice en su palabra. Puse ese versiculito ahí, esa frase allí, porque no podemos seguir creyendo lo que los hombres dicen o las costumbres. Mucha gente dice, es que en nuestra iglesia no hacemos así, o no hacemos así, o pensábamos así, o esto es lo que creíamos. No debemos estar basados en las costumbres de los hombres. Si una cosa yo me he propuesto es no escuchar a que la gente me dice, en nuestra iglesia lo hacemos así, en nuestro país lo hacíamos así. Sí, porque si no, primeramente yo no puedo complacer a todos, porque cuando complazco a unos, a otros hago enojar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que todos estemos en un común acuerdo? Estar siguiendo la palabra de Dios. Sí, no podemos cerrarle si todos hacemos y vivimos y practicamos lo que dice la Biblia, porque esto es la verdad. Ahí está la vida eterna y esa es para todos. Hay dos versículos que voy a compartir desde el principio, lo voy a compartir ahorita porque ya no me voy a dar la conclusión. Jesús dijo en Juan 12:44, pero fíjate cómo dice, es increíble, te lo prometo. Dice Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Apúntalo, increíble, increíble para los que no creen. Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Y luego dice en Juan 6:47, el que cree en mí
tiene vida eterna. Jesús dice eso, porque el Padre lo testificó, porque no hay vuelta de hoja, porque Él es Dios. Amén. Si lo crees, tú tienes vida, conócelo, tienes vida eterna, sábelo. Conclusión final. Por el testimonio de Dios, que en Jesús tenemos vida eterna, nos sabemos salvos. Un cristiano no puede pensar que es salvo, o sentir que es salvo, o imaginar que es salvo, ni dudar que es salvo, sino solamente debe saberse salvo, entenderse salvo, porque tenemos la verdad, el testimonio de Dios, que es su palabra, y Dios mismo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En 1 Juan 2, del 21 al 23, y con esto cerramos el estudio. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Eso es para nosotros los creyentes. No estamos escribiendo esto como si ustedes nunca hubieran oído esto, va diciendo Juan, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Yo puedo durar 1 hora tratando de fabricar esas palabras. Y estos versículos los dicen tan claro, tan sencillo, tan entendible, que no hay una forma de quedarnos atrás. Si usted hoy creyó que Jesús, el Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios, murió en la cruz por usted y lo salvó, perdonando todos sus pecados, entonces usted tiene que comenzar a buscar cómo vive el Hijo de Dios en la primera carta de Juan, y conocer, entender, saber que usted tiene vida eterna, que usted es hijo de Dios y que nadie lo puede arrebatar de su mano. Jesús dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice: mi Padre, que es mayor que yo, nos tiene allí y nadie nos puede arrebatar de su mano. Usted conoce que es salvo y que tiene vida eterna. Dios maravilloso, gracias por darnos a conocer esta simple verdad. Ayúdanos a practicarla, disfrutando de ser tuyos, de ser en ti, de tener vida eterna, que no depende de nosotros, sino de ti, lo cual lo hace tan seguro, tan seguro. Gracias, Señor, por ponernos tu seguridad en nosotros, y en tu seguridad, en tu potestad, en la cual está nuestra salvación, podemos estar tranquilos el resto de nuestras vidas, porque en ti tenemos vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Te adoramos. Vamos a cantar un último canto, hermanos. Cánteselo al Señor. Dele gracias a Él porque lo merece. Dios los bendiga, los quiero mucho. Amén, amén, hermanos. Vamos a cantar este último canto. Déjalo, deja el canto. Libro de Primero de Pedro, con esta exhortación a los hermanos judíos que estaban siendo perseguidos. Lo vamos a cantar para nosotros mismos, porque es de la Biblia, ¿amén? Para nosotros. Exhortarnos a vivir conforme a este mensaje que nos dio nuestro pastor, Miguel.
toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortaleza y establezca, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Así sea, Señor, así sea, Señor. Tú haces la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, y como nos enseñó tu palabra ahora.